Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a hacer, pues, enfocar este tema número 3, ¿no? En filosofía, al hablar, pues, del racionalismo, ¿no? Donde uno puede los más grandes exponentes, ¿no? De esta postura filosófica es el gran René Descartes, ¿sí? Ahí lo tiene, ¿no? En su pensamiento más célebre, que dice, ¿no? Pienso, luego existo, eso es en español. Pero en latín decía, ¿no? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo, ¿no? En español. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí está. Introducción, dice, ¿no? Este trabajo se explicará de la siguiente manera, que es el racionalismo sobre René Descartes, sus obras, rasgos de la época de la filosofía, concepción de la verdad, el empirismo y la racionalidad, ¿no? Un poquito de cada cosa. ¿Qué es el racionalismo? ¿No? El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional, la experiencia empírica, ¿no? Por eso, esta postura trata solamente, ¿no? O trata fundamentalmente de lo que nosotros empleamos nuestra razón, ¿no? Racionalista, ¿ok? Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación con otro. Característica que va a tener el racionalismo. 1. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón y sobre todo del entendimiento, ¿no? Número 2. El conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. Número 3. Los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento, el innatismo de las ideas. Número 4. Consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como los métodos más adecuados para el ejercicio del pensamiento. Número 5. La consideración de la matemática como ciencia ideal. Número 6. Reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. Número 7. La apreciación optimista del poder de la razón. Esta no tiene límites y puede alcanzar a todo lo real, ¿no? O sea, se refiere pues a la razón, ¿no? René Descartes. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Francia. Pertenecía pues a una familia de la baja nobleza, siendo su padre un consejero del Parlamento. Los estudios de René comenzaron con su abuela, posteriormente haría estudios en el colegio de los jesuitas de la Fleché.
hasta los 16 años aproximadamente. Perdón. Luego, estudiando luego en la Universidad de Poitiers, una carrera que no le llamaba la atención, que es Derecho. Según Descartes, en el colegio se dio cuenta que las lenguas universales serían las matemáticas. Descartes, al ver que las aulas no le entregaban la formación que necesitaba para obtener la verdad, al terminar de estudiar, viaja para encontrar su verdad, ¿no? Luego se une pues a las armas y se enrola en 1618 en Holanda en las tropas de Maurice de Nassau, príncipe de Orange. Allí conocerá a un joven científico, Isaac Beckmann, ¿no? Beckmann, para quien escribe pequeños trabajos de física como sobre la presión del agua en un vaso y sobre la caída de una piedra en el vacío. Luego, Descartes sigue con las investigaciones de índole ciencias exactas. La noche del 10 de noviembre de 1619 tiene 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo para consagrarse a su misión filosófica. Estuvo 20 años cambiando a menudo de residencia, completamente ocupado en su tarea filosófica. Comienza por componer un pequeño tratado de metafísica sobre el alma y Dios, que se dice ya sobrepasado, ¿no? En 1629, un tratado del mundo y de la luz que acaba en 1633 y que contiene su física de carácter mecanicista. En 1649, a la publicación de Las Pasiones del Alma, ¿no? Posteriormente, realiza 3 viajes a Francia, en el 1644, 1647 y 1648. Será en el curso pues del segundo, en 1647, cuando conoce, ¿no?, a Pascal. Gracias a su fama cristiana de Suiza, le pide que le dé clases de su filosofía, ¿no? Pero muere de una neumonía en Estocolmo el 11 de febrero de 1650 a la edad de 53 años, ¿no? 1650 a la edad de 53 años. Obras en filosofía. En nuestra búsqueda, ¿no?, del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr una certidumbre similar a la de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por esto mismo, determinó no creer en una verdad hasta tener las verdades o las verdaderas razones para crearla. Tuvo solo un conocimiento seguro con el que comenzó sus investigaciones. Pienso, luego existo, ¿no? Ese es su pensamiento y su conocimiento. Descartes tenía una visión destina para la época, o distinta, ¿no?, acerca de la existencia de Dios. Según su filosofía, Dios creó 2 sustancias que conforman toda la realidad. Una clase era la pensante o la inteligencia, mientras que la otra era la sustancia extensa o física, ¿no? En la ciencia, la filosofía de Descartes lo llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos. Sin embargo, estas explicaciones cobraban valor al sustituir los vagos conceptos espirituales de la mayoría de los autores clásicos por un sistema de interpretación mecánica de los fenómenos físicos. También formuló algunas teorías
en el ámbito de la fisiología y la óptica. En las matemáticas, la contribución más notable de Descartes a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Asimismo, fue él quien comenzó la utilización de las últimas letras del alfabeto, como la X, la Y y la Z, para designar las cantidades desconocidas, y las primeras A, B y C para las conocidas. También inventó el método de los exponentes, como por ejemplo X al cuadrado, para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativos y positivos de cualquier ecuación algebraica. Realmente ustedes deben entender eso mejor que yo, porque de matemáticas solamente sé sumar, ¿no? Rasgo de la época de la filosofía. El racionalismo ha aparecido de distintas formas, desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica, ante todo, con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, quien creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, evidentes entre sí, de las que es posible deducir al resto del contenido de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿no? Racionalismo. Racionalismo quiere decir que se le da la plena confianza en la razón, ¿no? Bien, los filósofos racionalistas le otorgan un valor extremo a la razón, entendida como la única facultad susceptible de alcanzar la verdad. Para eso pensamos, bueno, tenemos un uso de razón espectacular. La oposición típica en la Edad Media entre razón y fe, que era la revelación, o entre filosofía y religión, es sustituida ahora por la contraposición entre las verdades racionales frente a los engaños o ilusiones de los sentidos, ¿no? Razón se opone a sensibilidad, experiencia, conocimiento, senso perceptual, no a la fe, ¿no? No a la fe. Existencia de las ideas innatas. Siguiendo la tradición abierta por Platón, para el cual el conocimiento verdadero podía ser alcanzado a través del recuerdo, al estar pues las ideas de algún modo presentes en el alma humana. Los racionalistas afirman que la conciencia posee ciertos contenidos o ideas en la que se encuentra sentada la verdad. La mente humana no es un receptáculo vacío, ni una tabla rasa, como defendieron los empiristas, sino que posee naturalmente un número determinado de ideas innatas o naturalezas simples, como la denomina Descartes, a partir de las cuales, ¿no?,
se vertebra y fundamenta deductivamente todo el edificio del conocimiento. La característica fundamental de tales ideas es su simplicidad, claridad y distinción, es decir, la evidencia, ¿no? La evidencia. En Descartes, las ideas innatas, y en particular la idea de Dios, garantizan y son los pilares desde los que reconstruir con plena certeza todos los saberes, desde la física hasta la metafísica, ¿no? En Leibniz, por ejemplo, las mónadas contienen como semillas una perspectiva parcial de la totalidad del universo. Son un microcosmos en el que se refleja el macrocosmos. Adopción, ¿no?, de un método de carácter matemático. Todos los racionalistas tomaron como modelo el método utilizado por la matemática y la geometría. Descartes lo desarrolló en su obra Reglas para la dirección del espíritu. Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y Leibniz en su De Arte Combinatio, ¿no?, que estaba inspirado en Ramón Llull. La utilidad del método estriba no solo en escapar pues del error, sino que persigue una intención clara, la unificación de las ciencias e incluso la creación de una matesis universalis o ciencia cierta de carácter universal que pudiera utilizar un lenguaje simbólico, matemático, con el que analizar y reducir a lo simple y cierto toda proposición compleja de la ciencia. En la Regulae ad dictionem ingenio, en la regla 4, define Descartes el método de la siguiente manera. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. El método es una propedéutica sana, cura el entendimiento y lo orienta y a la conquista de la verdad, reduciendo pues toda cuestión compleja o elemento, ¿no?, simples, claros y distintos. O sea, estos son pues elementos evidentes, ¿no?, que son reconocidos mediante una institución intelectual despojada de toda sensibilidad e independiente, ¿no?, del ámbito de la experiencia a priori. Metafísica basada en la idea de sustancia. La metafísica racionalista desvía la atención del ser o no on a la sustancia, substancia, y adelgaza la división categoría de Aristóteles, ¿no?, a tres únicos fundamentos: la sustancia, atributos, esencia o naturaleza de la sustancia, y modos, pues, que son las cualificaciones, afecciones y variaciones de la sustancia, ¿no? Por sustancia entienden, pues, los racionalistas aquello que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra cosa para existir, ¿no? René Descartes. Spinoza. Spinoza, pues, afirmó la existencia de una única sustancia, Deus sive substantia sive natura, que le hizo desembocar en una postura panteísta. Pensamiento y extensión son atributos de Dios, única sustancia existente, por lo que tanto el pensamiento, alma, como las cosas materiales no pueden ser consideradas sino como sus modos, no como entidades independientemente existentes. Leibniz, sin embargo, adoptó un pluralismo metafísico que afirmaba la existencia de influencias, no, la existencia de infinitas sustancias simples o mónadas, caracterizadas
por ser inextensas, o sea, por ser simples, ¿no? Impenetrables y dotadas de percepción y apetición. La mónada es una cierta energía, fuerza o intelequia, alma, que sigue el orden inexorable de una armonía preestablecida por Dios. El mecanicismo, perdón. Aunque no fue adoptado por todos los racionalistas, Leibniz, por ejemplo, el mecanicismo fue el paradigma científico predilecto para la mayoría de ellos. Según este, el mundo es concebido como una máquina despojada de toda finalidad o causalidad que vaya más allá de la pura eficiencia, como se explica por choques de materia en el espacio, y no existen fuerzas ocultas o acciones a distancia. El mundo es como un gigante mecanismo cuantitativamente analizable. Concepción de la razón. El optimismo, ¿no?, racionalista, pues lo más característico de su pensamiento es la consideración de que la razón le es posible por sí sola conocer la totalidad de la realidad. El mundo puede ser conocido y sus misterios resueltos gracias a la poderosa máquina de la razón. O sea, acá pues, oye, nuestra razón pues es espectacular, pues, ¿no? Tiene de todo, en verdad. Empirismo y racionalismo son dos corrientes filosóficas que tradicionalmente se han considerado opuestas, mientras que para el racionalista la razón por sí sola puede conocerse toda realidad. Para el empirista, en cambio, la razón solo se puede conocer aquello que percibimos a través de los sentidos. Se consideran pues corrientes afines, pues en ambos casos predomina una preocupación por la capacidad de la razón en el ámbito del conocimiento. Bueno, para mencionarles, ¿no? Acá de repente no está muy claro en las diapositivas, pero acá sí están, ¿no? Las obras más significativas son las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? Obra incompleta que fue escrita hasta 1628 y publicada en 1701. Las meditaciones, ¿no? Meditaciones de prima filosofía, en quibus existencia de anime amortili de no sé de cuánto más, escrita en 1640. Y 6, serie de objeciones y respuestas sobre el discurso de método y los principios de la filosofía, ¿no? Ahí están sus obras más saltantes, ¿no? De René Descartes. La duda y la primera verdad. Pienso, luego existo, ¿no?
Bien, a ver si sacan sus separatistas, por favor, para resolver, a ver, las preguntitas que están aquí en la separata. La primera es infinita. Claro. Según Descartes, Dios sería pues la sustancia infinita. Muy bien. La número 2 dice, la corriente filosófica racionalista polemizó con... ¿Con quién polemizó? ¿O en contra de quién estaba? Que la criticó. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver. Ay, señor. ¿Cuándo será? Empirismo. ¿Contra quién? ¿Contra quién polemizó? Ahí está, comienzo. ¿La tienen o no? No. No hay problema. La corriente filosófica racionalista polemizó con el empirismo, o sea, con la postura anterior, ¿no? Nicole dijo esa. ¿Perdón? Nicole había dicho esa. No le escuché. No, no escuchaba. Bien. Porque yo no he dicho ni sí ni no, porque yo estaba esperando que alguien hablara. Número 3 dice, ¿cómo denominó Descartes a las ideas que son representación de una realidad exterior? Facticias. Adventicias, muy bien, muy bien, muy bien. Adventicias, muy bien. Número 4. Al iniciar la duda metódica, Descartes se propuso aceptar como verdadero solo aquello, puntos suspensivos y puntos suspensivos. Teórico y racional. Teórico y guión racional, pues, ¿no? Eso es. Número 5. El que la duda cartesiana haya tenido por objetivo la búsqueda de una verdad clara y distinta hace referencia a su carácter Racional. racional. Muy bien. Excelente, muy bien. Número 6. Aquellas ideas con las cuales nacemos son denominadas Innatas. innatas, pues innatas, ¿no? Número 7. Dice, con la hipótesis del genio maligno, Descartes cuestiona ¿a quién cuestiona?
Cuestiona la realidad, las verdades matemáticas, los dogmas, la religión o la moral. Porque habla, ¿no? Habla de un genio maligno. La religión. Contra la religión. A ver, a ver. Los dogmas. ¿Perdón? Los dogmas. Los dogmas, puede ser. Pues los dogmas son los misterios pues, que hay en la iglesia, ¿no? Esos son los dogmas. Espérate, por acá lo vi, creo. ¿Dónde estás, genio malvado? Genio En el maligno. punto 3, donde dice la imposibilidad de distinguir Ya. Existen, sin embargo, algunas ideas, pocas, pero desde luego las más importantes, que no son ni adventicias ni ficticias. Ahora bien, si no pueden provenir de la experiencia externa, ni tampoco son construidas a partir de otras, ¿cuál es el origen? La única contestación posible es que el pensamiento la posee él mismo, es decir, son innatas. Hemos aquí pues ya entre la afirmación fundamental del racionalismo de que las ideas primitivas de las cuales se ha construido el edificio de nuestro conocimiento son innatas. Ideas innatas son, por ejemplo, las ideas de pensamiento, la existencia, experiencias. No, pero no habla del genio maldito. ¿Cómo del No, Maligno. maligno? Maldito, le dije yo. creo que es la realidad. Ajá. Lo Está estoy arriba de buscando. B, profesor. Está arriba de B. Está arriba de B, donde dice 3, la imposibilidad La imposibilidad de distinguir esa. Ajá, por ahí A está. ver. Desierto de los tres ángulos, triángulos, 180 grados. De ahí que Descartes añade el tercer y más radical motivo de duda. Tal vez existe. Aquí está. De duda, tal vez exista, algún espíritu maligno, escribe Descartes, de extremado poder e inteligencia que pone todo su empeño en inducirme a error. Meditaciones. Entonces, acá, las verdades matemáticas. Anoten las verdades matemáticas sobre el genio maligno. Y la número 8 es el autor de Meditaciones Metafísicas, Descartes. Ante la duda metódica, Descartes propone aceptar una moral provisional. Descartes también es. Y la frase, la última, pienso, luego existo, le corresponde también a René Descartes. ¿Está bien? O sea, todas las tres últimas son Descartes.